Cini, ¿qué es lo que nunca contó? En la desesperación de que nuestras bombas fueran efectivas, en la guerra íbamos probando otras bombas. Una de las pruebas que yo hice fue cargar unas bombas más chicas, la de 500 kilos, 3 de 125, para que no penetraran tanto. Tiré las bombas. Las bombas explotaron en el instante que yo la tiré y me agarró la onda expansiva y me puso al avión así. No fue un bombazo, fue un fierrazo. Y un misil de la Coventry lo bajó, 2 misiles. Y nos quedó acá atravesada la misión. Yo soy el brigadier mayor Cini, que en 1982 era vicecomodoro y era el jefe del primer escuadrón del Grupo 5 de caza. Señor Cini, quiero empezar desde los inicios. ¿Cómo fue su infancia? No, mi infancia fue en una ciudad de Goya, Corrientes, donde cursé el primario, el secundario, y mi madre me dijo, mira, vos no te vas a ir a ningún lado hasta que no te reciba de maestro. Entonces, el cuarto y quinto año de esa época, le hice caso a mi madre, que era docente, y me recibí de maestro. Ahí inmediatamente a los 16 años me fui a la escuela de aviación, que era mi deseo volar. Sin conocer mucho, mi decisión fue clara y contundente. Me fui a Córdoba y ahí ingresé a la escuela de aviación. Después que terminé el curso de aviadores, me fui a Mendoza, donde después de un año de espera y estudiar, empecé a volar el primer avión que fue el Sabre F-86F, ¿no, verdad? Un avión de caza de la década del 50, un avión muy bueno, pero ahí tuve la primera posibilidad de ser supersónico, porque en picada de este avión y sin tanques abajo, podía llegar a la velocidad del sonido. Así que hay un pequeño movimiento en el avión cuando pasa del régimen subsónico a supersónico. Bueno, pero eso fue el inicio de mi carrera. ¿Usted llega a ser vicecomodoro cuando sucede lo de la guerra? Sí, yo era vicecomodoro en ese momento. Es el grado de mayor, después ascendí a vicecomodoro. Bueno, era un vicecomodoro en el primer año, porque de acuerdo son varios años que se hacen de vicecomodoro. Bueno, y ahí nos tocó la guerra. Y usted como vicecomodoro, en medio de una guerra, le llega una misión y ¿qué es lo primero que hace? Bueno, al principio no era un avión, nuestra tarea no era ir a atacar buques al medio del mar, sino era operaciones aeroterrestres, es decir, que todo nuestro adiestramiento lo hacíamos fundamentalmente para objetivos terrestres. En la costa podíamos introducirnos un poco, pero era una responsabilidad más de la Armada. Bueno, así que lo primero que hicimos, sobre todo el primer escuadrón que desplegó antes, el segundo desplegó ya prácticamente el 1 de mayo, tendría que haber desplegado antes, fue con los pilotos más jóvenes ir a Malvinas para ver. Esto, ir a Malvinas en un avión monoposto, no teníamos traje antiexposición, pero era una necesidad para que los pilotos más jóvenes vieran cómo eran las islas, su meteorología, las costas, cómo se veía. Y también había una situación, digamos, que había que superarla, que era ir hasta allá en un monorreactor. Si pasaba algo, no había ningún sistema de búsqueda, si tenía que eyectarte, teníamos que ir y volver sin reabastecimiento. Admiro mucho a los pilotos jóvenes que tuvieron los dos escuadrones. Eran alférez y tenientes, con muy poca experiencia, con una gran entrega. ¿Viste? Los pilotos de combate son como los de Fórmula 1, los grandes, tienen que ser rápidos, muy profesionales, pero casi el 60% de los oficiales de mi escuadrón eran alférez y tenientes, y del otro también. Es decir, con gente relativamente muy jóvenes, con no tanta experiencia en el avión, sin embargo, tuvieron un resultado excepcional. Yo no hice nada. Lo que hicieron fueron los pilotos jóvenes y también los jefes de escuadrilla, ¿no, verdad? Para sintetizarte, fue el Grupo 5, los dos escuadrones que más misiones hicieron en la guerra. ¿Cuántas? 133 misiones. También fue el sistema de arma que más daño ocasionó a la flota.
Casi todos los hundimientos que hizo la Fuerza Aérea están en el grupo 5 de caza, incluyo a los dos escuadrones, el primero y segundo. La Arden, el 21 de mayo, que la atacó una 4 primero, después vinieron los M5 y después vinieron los aviones navales que lo terminaron de reventar, digamos, la Arden. En total, el grupo 5 de caza ocasionó 11 pérdidas para los británicos en buques. 5 se hundieron, 3 quedaron fuera de combate y 3 quedaron averiados. Es decir que como un sistema de armas que no era el más moderno, porque era de la década del 55, pudieron contra naves de tecnología del 80, ¿no, verdad? Yo creo que yo siento y rindo homenaje permanente a los pilotos de los dos escuadrones. Demostraron que quizás no tenían el mejor medio, pero con su voluntad, con su profesionalismo, volar rasante, bajo, eludir los misiles, llegar a los buques, meter la bomba, muestra el valor y la calidad de este grupo 5 de caza que trascienden la historia. Fuimos haciendo camino al andar. Es decir, cuando yo desplegué, el comandante de la Fuerza Aérea Sur era el brigadier Crespo, que yo había tenido ya experiencia con él en Mendoza, siendo instructor yo de la escuela de caza y el jefe de escuadrón. Entonces, cuando yo desplegué, me dijo, mirá, ustedes miren al mar, pero también miren para el otro lado, porque Chile estaba en una posición que hizo total ayuda con sus radares, con su sistema de información a los ingleses. Entonces, cuando yo llegué, hacíamos vuelos de reconocimiento también para el lado de Chile, no quiere decir que íbamos a entrar en guerra, pero como diciendo, acá estamos también nosotros. Pero te digo, acordate de este número, Gastón, 11 buques, 5 hundidos por el grupo 5, 3 fuera de combate. Fuera de combate quiere decir que el buque es retirado de la zona, aunque no se hunda, y 3 más averiados. Esto no fue fácil, porque también nosotros perdimos 9 pilotos, 9 halcones, muchos de ellos jóvenes, alférez, tenientes, un capitán, primeros tenientes, todo en misiones heroicas. Nosotros como jefe de escuadrón teníamos la responsabilidad de participar en algunas misiones. Yo particularmente ni Dubur no fueron las mejores. Entonces cuando el 27 participé en una misión como último número, no como el jefe, para integrarme a ellos, tanto Dubur como yo, en ese sentido tratábamos de estar junto con ellos. Esto a veces se conduce con el ejemplo y con la confianza que uno deposita. Así que ese 27 llegamos y como ya le habíamos pegado una paliza a la flota, el almirante Sandy Woodward replegó y no había nada. Entonces nos quedamos con un deseo de poner una bomba, no habían desaparecido del estrecho San Carlos. Bueno, después volvimos, aterrizamos con la bomba colocada, que tiene un cierto riesgo. Entonces, no sé, porque dije, no vamos a perder una bomba, no teníamos tanta. ¿Pero cuál era el riesgo ese, de perder la bomba? No queríamos tirarla en el medio del mar, queríamos tirarle a un buque. Entonces aterrizamos en esa escuadrilla que no es nada del otro mundo, sí requiere un procedimiento más cuidadoso, no puede pegar un bote, se puede desprender y volar todo, perder el avión, perder el piloto, pero sin embargo esa escuadrilla pudo aterrizar con las bombas para no perder una bomba que no teníamos tanta. Es decir, la bomba va debajo del avión, te das cuenta, era una bomba grande. Entiendo que habían algunas bombas que impactaban y no explotaban o pasaban de largo, ¿no? Bueno, ese fue uno de los problemas que yo tuve. Eran bombas preparadas para tirar objetivos terrestres. Si vos tirás una bomba a 920, 950 kilómetros de 500 kilos, tiene mucha masa, mucha inercia, mucha velocidad, y pasaba de lado a lado. Entonces, las misiones en las cuales vos salías, despegaba, que no fallara el avión, te encontraba con el reabastecedor, a veces entre nubes en el medio del mar, reabastecía, bajaba para volver a evitar el perfil de los lóbulos de radar, bajo, llegaba, aproximaba, pasaba la barrera de los misiles de largo, de corto alcance y después de los cañones que tiraban por radar. No era un soldado que apuntaba, era un sistema tecnológico distinto. Tecnología del 80 contra tecnología del 55. Estos aviones que están atrás
fueron muy nobles. Excelente motor, excelente mantenimiento, pero tecnología vieja, los cañones por ahí no salían. Entonces esa bomba, vuelvo a la idea original, pasaba de lado a lado. Cuando vos tirás una bomba a 900, 950 kilómetros por hora, impactás en el buque, como el teniente Arrarás, que dejó fuera de combate a la Glasgow, porque le hizo un boquete de un lado y otro boquete, no podía rolar el buque porque entraba agua. Lo tuvieron que sacar. Yo, como digo en algunas charlas, no fue un bombazo, fue un fierrazo. Tirando fierrazos y bombazos, bueno, el grupo 5, yo rindo homenaje a los 9 halcones que cayeron. Los halcones realmente era contagioso estar adentro, porque a veces uno pelea por la patria, pero en lo cercano, dice yo como vicecomodoro, que era un grado jefe ya, si el alférez Vázquez murió, si el teniente Nívoli murió dando, ¿qué te queda a vos? Hay un sistema en lo más cercano de camaradería al ver que gente muy jóvenes nunca arrugaron y siempre fueron al frente, sabiendo que muchas veces uno salía y no sabía si regresaba. Le quería comentar si recuerda ese momento en el que hundieron la Coventry y la fragata Broadsworth. Bueno, y voy un poquito atrás. Ese 25 de mayo el capitán Palaver sale de noche. Yo no estuve esa noche, tuve que ir al Estado Mayor, a Comodoro Rivadavia, a dar mi experiencia de lo que se había operado. Entonces se orquestó una misión que yo no participé. Por eso yo no me quería mover. Yo cuando participaba de la misión analizaba todos los detalles para ser exitoso y que el hombre fuera, tirara, pegara y volviera, siempre con una actitud positiva. Bueno, cuando yo llegué, esa misión hubo como una intromisión, salió con reabastecimiento nocturno, llegó. El techo estaba totalmente bajo, no se veía nada. Cuando Palaver va a tirar la bomba, ve una cruz hospital. ¿Qué sentido humanitario tuvo ese capitán que dijo no tiren a él y su numeral? Dio una vuelta, lo tiró la propia artillería, lo averiaron, produjo pérdida, se levanta para eyectarse y un misil de la Coventry lo baja, 2 misiles. Fue en todos nosotros un estupor tremendo que el capitán no volviera, volvió el teniente Gálvez y nos quedó acá atravesada la misión. Inmediatamente ordenan otra misión. Sale Carballo, Rinque, Velasco, Barrio Nuevo. Osés también salió, pero se volvió por un problema de radio, hizo muy bien. ¿Ellos estaban a cargo suyo? Eran todos del primer escuadrón. Sale sin reabastecimiento, porque queríamos llegar rápido, porque los buques se movían alrededor de la isla, no era que estaban ahí pescando en una posición. Entonces llegan rápido, la primera sección es Carballo y Rinque, le meten 2 bombas de las esta que yo no me gustaba mucho. La bombola. Pero la bombola, era una bomba con bolas, perdona a toda la audiencia, pero eran bolas, tenían los pilotos, ¿no? Está bien. Entonces le pegaron tal bombazo que anularon todo el sistema del misil Seawolf, el lobo del mar, que era el más peligroso. Inmediatamente atrás venía Velasco y Barrio Nuevo. Ellos tenían otras bombas que eran, en vez de una bomba grande, eran 3 bombas más chicas, que por acá hay una configuración que muestra. Velasco le puso las 3 bombas a la Coventry, que era la que había lanzado el misil y que lo bajó a Palaver, y en 25 minutos estaba en el fondo del mar. El capitán David Hart, que era el capitán de la Coventry, tenía unas patrullas de Harrier, y dijo, no, déjenlo, que yo a esto me lo entiendo yo. Creo que fue un acto de soberbia y quizás yo me equivoque, desperdició a los Harrier. Los Harrier tenían el misil Sidewinder que vos no te lo sacabas encima, pero terminó mal ese día para ellos. La Broadsworth fuera de combate con las bombas de Carballo y Rinque, ese fue otro éxito también. El dolor en la primera salida y el éxito y la gloria en la segunda. ¿Y usted en ese momento qué estaba haciendo mientras ellos estaban ahí bombardeando y tirando abajo los buques? No, cuando yo me entero por la gente de la costa que
una quedó humeando y la otra se fue al fondo del mar, lo de la isla Borbón, pasan la novedad. Y ellos todavía no habían regresado, porque tardaban más o menos 50 minutos. Si uno venía averiado podía reabastecer. ¿Te acuerdas que la ida fueron sin reabastecimiento para llegar más rápido? Pero a la vuelta había mucho consumo. Bueno, llegan. Yo fui a esperarlo y hay una anécdota que la cuenta Barrio Nuevo, que yo lo traté mal, dice, pero me fui al más joven, que era Barrio Nuevo. Él se queja siempre. Dice, me maltrató. Entonces yo le dije, cuando bajó el avión, ¿qué hizo, alférez? Alférez. Y él dijo, no, nada, señor, que sí, estoy un poco despeinado. Y me dijo, el avión está en servicio, porque yo decía, tienen que cuidarse ustedes, tienen que cuidar el avión, tienen que ser exitosos y volver. Una actitud. Y entonces ahí yo le dije, lo quería abrazar, le tomé de un salvavidas, le dije, acaba de hundir una fragata, no sabía que era un destructor, ¿viste? Y ahí respiró profundo, porque creía que yo lo estaba reprendiendo. Era realmente una anécdota de esa, ¿no? ¿Verdad? Así que bueno, después siguió el día más negro de la flota. Los dos jefes de escuadrilla se envuelven por un problema del reabastecimiento. Entonces queda un primer teniente, dos tenientes y dos alférez. Ahí estaba la potencialidad del escuadrón. Los cinco, con una dificultad meteorológica, llegan a Bahía Agradable, que estaban haciendo un desembarco. Uno de los pilotos más jóvenes era el alférez Gómez. Volando bajo no se ve de arriba, se ve una costa irregular, ve los palos, y él a su jefe de escuadrilla, que era Cachón, le dije a la derecha. Cuando dice a la derecha entran y lo ven a los dos buques desembarcando. Los ingleses llaman el día más negro de la flota. Perdieron el Sir Galahad con mucha gente, lamentablemente. Las bombas de algunas que se fueron largo cayeron en la playa. El Sir Galahad se hunde a las pocas horas, el Sir Tristan queda totalmente, dos buques de desembarco inutilizados, fuera de combate. Fue un éxito tremenda esa misión que también tuvieron en el primer escuadrón. El segundo escuadrón sale en un acto también que se le había advertido que iban a estar esperando, porque vos le pegabas a los ingleses, era como pegar a un panal de abejas que después están todos volando. Vos te metés adentro. Bueno, y sin embargo los pilotos salieron y lamentablemente la alegría, la gloria de la primera misión se vio invadida por la tristeza, porque de los cuatro volvió uno solo, que fue el Pipi Sánchez. Pero destaco, ahí cayó Arrarás, que es el que había dejado fuera de combate a la Glasgow. Cayó el alférez Vázquez, que era un alférez también contra los misiles Seawolf, que se lo pusieron atrás y vos no te lo podés sacar. Vos podés girar 7, 8G. Después, cuando estudie más aviones, es girar con una cantidad de energía. Pero los misiles pueden girar hasta 20, 22G. Entonces vos no te lo sacás y va a la parte caliente del motor. Esa segunda misión fue dolorosa para todo el grupo. Y yo destaco la actitud valiente de estos tres pilotos que cayeron, y sobre todo la de Bolzán, que sabiendo que estaban los Harriers, siguió y tiró sus bombas y hundió el lanchón de desembarco Foxtrot. A la salida lo estaba esperando el misil del Sea Harrier y lamentablemente cayó. Así que los halcones realmente es una sensación de gloria de aquellos hombres que dieron mucho y esas nueve pilotos que cayeron en las distintas misiones, ¿no? ¿Verdad? Me gustaría nombrarlo, Por favor, Gastón. por favor. Y voy a ser breve. El capitán Palaver, el primer teniente Bustos, el primer teniente Guadagnini, el primer teniente Gavassi, el primer teniente Bolzán, el teniente Nívoli y Barlucea, que lo no nombré, y Vázquez, que fue el Oso Vázquez. Es muy duro para un grupo tan reducido, que éramos 34 pilotos, perdimos 9, convivir estos momentos. Pero yo lo que destaco es rindo mi homenaje a esos hombres jóvenes, y lo haría Dubur, que también ya partió. Ellos fueron los grandes. Este testimonio se lo damos en esos 9 halcones que dijo Dubur. Él lo decía, lo vemos como 9 estrellas, y cuando miramos para nosotros son las 9 estrellas que más brillan. Para nosotros entiendo que usted quizás no está de acuerdo con la palabra héroes.
Bueno, sí, dos palabras no estoy de acuerdo, pero hay muchos que coinciden conmigo. Héroes son estos hombres. Hubo héroes. El héroe es aquel que hace mucho más de lo que la misión impone, donde se juega su vida. Y hubieron muchos actos de heroísmo. No solo en los halcones, en general toda la gente de la Fuerza Aérea en los distintos sistemas de armas. Pero nosotros consideramos héroes a los que cayeron y murieron en Malvinas, porque muchos de ellos hicieron acciones que fue mucho más allá de su tarea. Y tampoco nos gustan que nos digan excombatientes, porque hay combatientes que no combate más. Y todos los que estamos acá seguimos combatiendo por esta causa de Malvinas. Para más, Malvinas no son las islas, y esto es muy importante, es la proyección sobre la Antártida, porque el Reino Unido no ve las islas solo, está viendo su proyección sobre el sector antártico, que es una de las reservas más importantes de agua dulce que tiene el planeta. Cini, ¿qué es lo que nunca contó? En la desesperación de que nuestras bombas fueran efectivas, en la guerra íbamos probando otras bombas. Entonces habían dos oficiales de armamento que yo era exigente, quería tener la seguridad de que esa bomba que tiraba ese piloto, después de tantas situaciones que tenía que vivir, fuera efectiva. Entonces, una de las pruebas que yo hice fue cargar unas bombas más chicas, la de 500 kilos, 3 de 125, para que no penetraran tanto. Esto es un tema de física. Masa por velocidad igual a cantidad de movimiento. Si yo disminuyo la masa, que es el peso, había más probabilidad que la bomba quedara adentro y explotara. Entonces, en la ría de Gallegos, yo quise probar esas bombas, porque también decía, si la prueba el jefe de escuadrón, seguramente si anda bien o mal, los pilotos que están debajo de uno lo van a hacer. Y en una pared de la ría, que es como una barranca de 20 a 30 metros en vuelo rasante, tiré las bombas. Las bombas explotaron en el instante que yo la tiré y me agarró el área efectiva de la explosión y el A4, porque la barranca es esta, yo venía volando bajo, tiraba las bombas, pasaba la barranca y me agarró la onda expansiva y me puso al avión así. Yo te juro que miraba como si estuviera dando con la nariz del avión. Dije, no me voy a eyectar acá, si eyecta el jefe de escuadrón, y Dios puso la mano, no fue mía. El avión fue saliendo, tuvo algunas averías, el flap, que es un elemento hipersustentador, se rompió, entonces tuve que hacer un aterrizaje sin flap, que es un poco más complicado, pero no es un acto heroico. Es cualquier piloto que está capacitado lo puede hacer, pero fue un susto. Prefiero morirme que un barco me esté tirando, pero no probando una bomba acá ¿viste? Bueno, pero eso nunca lo conté porque yo tomé ese riesgo porque quería asegurarme que nuestras bombas explotaran. ¿Eh? Y después al final, ¿qué fue lo que hicieron para que exploten? Bueno, se puso una bomba más chica. En vez de una grande se puso 3 bombas chicas. Así disminuye la cantidad de movimiento y el impulso. Las espoletas, que eran otra espoleta más vieja, se cambiaron 2 espoletas, una de nariz y otra lateral eléctrica, que a los 12 segundos explotaba o explotaba. Eso nos cambió. Por eso la Coventry se hunde, Barrio Nuevo ve el humo negro, que es el iniciador de la espoleta, y después a los 12 segundos explota, pero ellos ya habían 12 segundos, pues ya estaba lejos, te das cuenta, a 920 kilómetros, hace 15 kilómetros en un minuto, así que a los 12 segundos ya estaba. Ese fue el kit de nuestros ingenieros, de mucha gente profesional, que justo ya a la mitad de la guerra vimos cuál era la bomba ideal para tirar a un buque. Yo digo buque porque hubieron otras misiones terrestres, como la del 13 de junio, donde se atacó el puesto del segundo escuadrón, atacó el puesto de comando, que hicieron destrozo. Y los halcones volvieron. Uno con reabastecimiento, el alférez de Lepiane, que no tenía combustible, estaba agujereado hasta que llegó a acoplar y llegaron al C-130, le daba combustible y así llegaron a San Julián. Algunas discusiones mías sobre todo, porque no era solo los pilotos y los aviones, era el gran valor de nuestros mecánicos.
no le gustan que digan mago, porque no eran excelentes profesionales que hicieron que nuestro avión nunca se quedara en el medio del mar, cascoteado, como decía el capitán Varela, o averiado, siempre llegaron. Señor Cini, nosotros queríamos hacerle un obsequio junto a Cuchillos Argentinos Huaycama. Esto es para usted. Tiene grabado las Islas Malvinas. Ahí están grabadas las Islas Malvinas. Bueno. Esto es para usted, un obsequio de los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Por Yo no favor. esperaba esto realmente, pero bueno, le acepto porque sé que ustedes y tu padre ponen mucha pasión en Malvinas. Por último, porque si bien, como le comenté, esto es para las redes sociales y para internet, pero no quiero descartar la parte analógica. Y me gustaría si me puede dejar escrito un mensaje hacia el futuro argentino. Gracias, Gastón. Solo deseo honrar a todos los hombres que ofrendaron sus vidas por Malvinas, y todos los argentinos deben continuar la lucha para recuperar nuestras islas.